Hola a todos, aquí me encuentro con la segunda parte del reto de pasarme la campaña de Warcraft 3 sin construir absolutamente nada. Ahora en la senda de los malditos. Si se preguntan por qué me tardé tanto en subir esto, es porque esta campaña fue muy insana. Verán, a diferencia de la campaña de los humanos, la cual fue pensada en los humanos se las tienen que arreglar para vencer a las poderosas criaturas, la campaña de los muertos vivientes está pensada en los muertos vivientes van a aplastar a todo el mundo con su innumerable ejército. Ahora reemplaza el innumerable con limitado y ya tenemos un problema. Las reglas son simples. No puedo invertir recursos en crear nuevas unidades o edificios. No puedo revivir a mis héroes. No puedo contratar mercenarios. Solo puedo usar héroes que me da el juego. Puedo mejorar unidades. Puedo invocar unidades con hechizos. Puedo comprar objetos mientras estos no me invoquen unidades, incluidos totems y mines goblin. Pero sí puedo usar las que me dé el juego. Y jugar en difícil. En la primera misión no puedo construir, así que solo me la saltearé. De hecho, por lo difícil que es la campaña, hice cosas que normalmente no haría, como matar al capitán o tomar este otro objeto que para llegar a él debo destruir este cuartel. Creí que destruir el ayuntamiento me daría algo, pero resulta que no. Ya no me acuerdo si quedaba algún objeto más, así que decidí rushear el resto de la misión. Es gracioso el cómo se supone que esta misión sea sobre avanzar cuidadosamente, pero puedes tranquilamente completarla haciendo lo contrario. El segundo capítulo es una buena introducción a la dificultad de esta campaña. Tengo catapultas y necrófagos, la cual debe ser la peor combinación que existe. Los necrófagos son frágiles y las catapultas hacen daño en área, incluido a mis propias unidades. Así que me aseguro de solo atacar con ellas con atacar terreno. No sé si me reemplazarán las unidades después, por lo que trato de no perder ninguna unidad en esta parte. Uso la habilidad de canibalizar para curar a mis necrófagos, además de la espiral de la muerte. Acabar con el primer paladín no es muy difícil, solo tengo que tener cuidado. Luego de esto llega una parte en la que se supone que debo construir una base, pero no lo haré, por lo que inmediatamente voy a por el segundo paladín. Lo atraigo con mi espiral de la muerte... Lo atraigo como espiral de la muerte para pelearle con mayor facilidad. La batalla fue algo difícil, pero pude. Pero mis necrófagos tienen poca vida. Afortunadamente aquí hay cadáveres frescos. Ah no, que es una trampa. Quise ganar la pelea sin perder ningún necrófago, pero luego de muchos intentos fallidos dije, ya fue. Como no tengo unidades con mucha vida, decidí subir el aura impía en lugar del espiral de la muerte. No sé si fue la decisión correcta, pero ya la hice. Acabo con el resto de la mini base y voy a por el siguiente paladín, el cual es mucho más difícil, porque apenas ataco a una de sus unidades, vienen refuerzos. No me costaría ganarles si no fuese por esto, así que decidí verlo desde otra perspectiva. Si destruyo estos árboles, puedo atacar la mini base desde un lugar seguro, y además los refuerzos vienen a atacarme, pero en grupos pequeños. Esto es mucho más fácil de lidiar. Una vez destruidos los cuarteles, ya puedo avanzar. Y me lleva la grata sorpresa de que el paladín se quedó sin refuerzos, porque los mandaron a atacarme. Aún así, la batalla no es fácil porque es muy duro y más competente con las luces sagradas que sus hermanos. Pero con buen micro le puedo ganar. Ahora solo queda Uther. El mayor problema con él es su escudo divino, que no dura poco. Pero por alguna razón él se aleja de su ejército y ellos nunca se molestan en ayudar. Bueno, como no quiero que se regrese, dejo que me ataque hasta que pase su escudo divino, que incluso usa a mis acólitos. Luego de un buen rato lo mato y por alguna razón la misión no acaba. No entiendo por... Ah, claro, eso. Por si no he pasado por mucho aún. Pero si creyeron que esta misión fue mala, la siguiente es peor. Ah, maravillosa, eterna Keltalas. No había estado aquí desde que era niño. Ten cuidado. Los elfos pueden estar al acecho. Esos elfos debiluchos no me preocupan, nigromante. No entraréis jamás en Keltalas, príncipe caído, y la puerta elfa encantada protege nuestra capital. Vuestras preciosas puertas no me detendrán, como tampoco lo harán esos árboles. En el Reino Eterno es una buena muestra de lo que dije al principio de que en esta campaña el no tener un innumerable ejército me va a costar muy caro. Sobre todo porque ahora mi enemigo son los altos elfos. Ellos son ridículos. En primera por Sylvanas, quien es capaz de desintegrar a cualquiera de mis unidades, y sus unidades no se verán muy fuertes, pero resulta que ellos atacan muy rápido. Súmele el hecho de que no tengo base. Aunque este acólito quiso construir una mina de oro, no sé si está mal dejarla porque yo no fui quien ordenó construirla, pero por si acaso no le dejo. Al menos tengo nigromantes, que pueden invocar esqueletos, pero no están mejorados, por lo que regeneran su maná muy lento.
Para que vean lo difícil que es pelear con los elfos, ya el solo enfrentarme a una de sus oleadas es una pesadilla. Las arqueras focusean a un solo objetivo, está garantizado que voy a perder unidades en cada encuentro. Voy a atacar la base celeste, pero es muy difícil, sobre todo si el azul lo ayuda. Quise tratar de no abusar de bajar la velocidad del juego, pero la campaña está siendo tan complicada que he tenido que hacerlo un montón de veces a lo largo de esta. Además de que en este capítulo los árboles estorban mucho, aunque no los rompo porque también estorban a los elfos. Ya en mi último embate contra el celeste usé la fuerza bruta y acabé con todo ese ejército sin haber perdido ningún nigromante, catapulta o acólito. No sé cómo pasó esto, pero ok. Y me doy cuenta de que al menos los elfos son terribles de reconstruyendo. Tristemente viene a atacarme una oleada de ataque, por lo que trato de escapar de ella. Parecía que sí lo hice, así que me fui a la fuente de maná, que tiene defensores que debo derrotar primero. Pero al final casi ni usé esta fuente, por lo que solo perdí el tiempo. Y para echar sal a la herida, me alcanza la oleada de ataque, y no tengo otra opción que atacarla, la cual se lleva a varias de mis unidades. Y solo me queda hartas, mis 3 catapultas, un nigromante y ningún acólito. Y me queda destruir la base de Sylvanas. Es el doble de fuerte que la base anterior. En este punto estaba en plan de... ¿y ahora qué hago? Ningún buen micro me hará derrotar a su ejército. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, la solución terminó siendo la cosa más estúpida posible. Verán, no sé a qué le da prioridad las oleadas de ataque, pero esta vez se dirigen a Arthas, y aprovechando que es rápido, puedo usarlo para distraerlos, incluyendo a las próximas oleadas, mientras que mis catapultas se quedan a destruir la base. Bueno, supongo que si es estúpido y funciona, entonces no es estúpido. El problema es que la base aún tiene defensores, y cualquiera de ellos destruyen a mis catapultas en segundos. Ninguno muere rápido a catapultazos, incluidos los sacerdotes, que no se crean que son como los conocen. Su armadura resiste el ataque tipo asedio. Así que esto es una rotación de atacar, devolverme, esperar a que los guardianes se reinician, mover a Arthas cada vez que noto que se acercan a él, volver a atacar. Es un lento proceso sumado a que es peor cuando se hace de noche y tengo menos visión. Llega un punto en que destruyo todos los edificios militares, pero los guardianes aún me estorban. Los acabaría de a poquito, pero hay un sacerdote que los cura. Bueno, solo tengo que esperar a que se quede sin maná. Ah no, que es un maestro, no se quedará sin maná. Afortunadamente aún tengo a mi nigromante, quien puede invocar esqueletos, así que invoco a varios y snipeo al sacerdote, con cuidado de que no use su disipar magia. Lo logro matar, pero queda otro sacerdote, y este por alguna razón es más difícil de matar. Esto me harta, así que traje a Arthas, y mato a los guardianes restantes. De paso creo un camino para que Arthas pueda esquivarse a la oleada de ataque, el cual funcionó al revés. Pero bueno, solo queda provocar al gran cúmulo de ejército otra vez, y ahora sí, ya no hay ninguna defensa en la base, y ya la puedo destruir tranquilamente. Y así, luego de unas rápidas 3 horas, completo la misión. Y si creían que esta misión fue difícil, la siguiente es muchísimo peor. La llave de las 3 lunas es un infierno. Incluso llegué a pensar que era imposible. Verán, esta misión de por sí es difícil. En primera porque está hecha para que crees un enorme ejército para ganar. Y la segunda razón son estos desgraciados Dragonhawks. Ellos son una de las unidades más OP de la campaña de Warcraft 3. Y la IA hace muchos de ellos. Y la misión consiste en conseguir la llave de las 3 lunas, que está repartida en 3 altares dentro de 3 bien defendidas bases. Afortunadamente ahora poseo demonios de la cripta y su habilidad de atrapar, quienes son ahora mi unidad no heroica más fuerte. Pero solo tengo 3, por lo que no me serán tan útiles. También obtengo 2 dirigibles Goblin que me ayudarán a trasladarme por el mapa. Voy a por la primera llave y para ello tengo que destruir la base que la protege. Traté de no perder ninguna unidad, me tomó muchos intentos pero lo pude lograr. Y además obtuve la llave. Y ahora quedan 2 y esta fue la base más fácil. Avanzo más y tengo que enfrentarme a una oleada. Y de nuevo, luego de varios intentos, la derroto y estoy atorado. Ya no sé qué hacer para progresar, puesto que es imposible romper alguna de las 2 bases restantes. Suma en la que me viene una oleada de muchos Dragonhawks. Intenté micrear con el dirigible, pero era muy difícil, incluso con la velocidad baja. Así que invoqué esqueletos y los maté con fuerza bruta, porque parece que eso es lo único que sirve en este reto. Luego de esto estuve horas intentando diferentes estrategias y ninguna funcionó. Intenté ir teniendo los altares, pero siempre mandan a repararlos. Intenté snipear los altares, pero perdí todo mi ejército antes de siquiera poder destruirlo. Tampoco puedo ir matando a su ejército de a poquito, porque siempre los reconstruyen. Y no es que tuviese todo el tiempo del mundo, ya que tengo que lidiar con las oleadas de ataque. Se ve desesperanzador. Pero luego de muchas pruebas, me di cuenta de que hay árboles cerca de ambos altares.
Además de que en el anterior capítulo me di cuenta de que si ataco con mi catapulta y me retiro antes de que caiga el misil, el enemigo me ignora. Así que si distraigo a este soldado y creo un caminito, puedo ir atacando a los altares con más frecuencia. Aunque aún provoco al ejército, pero solo tengo que esperar a que se vayan. Hice los cálculos y toma 18 golpes destruir un altar que está siendo reparado si lo ataco constantemente. Si luego de 2 golpes me detengo por 10 segundos, ni con 18 golpes le bajo la mitad de la vida. Es por lo que sería un proceso muy lento. El problema viene cuando vienen las oleadas de ataque. Y si no son molestos Dragon Hawks que persiguen a mis dirigibles hasta el infinito y más allá, son ataques terrestres que se quedan ahí a esperarme. Y mientras esto ocurre, el altar está siendo reparado, por lo que esencialmente hago cero progreso. Y con la forma del mapa no puedo distraeros como en el anterior capítulo. O sí puedo. A veces las oleadas priorizan a mi dirigible con mi catapulta, pero a veces lo hace al otro dirigible junto a Arthas. Los Dragon Hawks son casi tan rápidos como los dirigibles, pero con el aura de Arthas esos pueden alejarse de ellos. Aún así tengo que hacer algo con los reparadores. Noté que siempre sacan de los leñadores para reparar, así que maté a los leñadores y continué. Pero resulta que si no hay leñadores, sacan de los que están en la mina de oro. También me di cuenta que si bien reconstruyen al ejército cuando lo matan, no lo hacen con los trabajadores, por lo que si los mato a todos, ya no tendré que preocuparme porque los reparen. Los ataqué con la catapulta desde un lugar seguro, aunque hay sacerdotes que los curan. Ahora son iniciados, así que solo esperaré a que se queden sin maná. Tristemente las oleadas de ataque van a ese lugar seguro, y quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que se vayan. En serio, cómo odio a los elfos, ya me siento como Garitos. Así que opté por hacerlo con Arthas, y para eso tuve que constantemente moverlo con mi dirigible Goblin, y me di cuenta de que las oleadas de ataque se confunden mucho sobre a quién atacar, así que lo uso a mi favor. Esto es un ciclo de constantemente mover a mis unidades por el mapa con los dirigibles y matar uno a uno los trabajadores. Tengo que admitir que para asegurarme de que todo esto funcionara, usé el código ICDPeople, pero supongo que se reinicio a un punto en que no use el código, entonces no estoy haciendo del todo trampa. Bueno, eventualmente acabo con los trabajadores y ataco el altar, que por alguna razón ahora no lo defienden. El otro altar es más complicado porque los trabajadores están más adentrados en la base y que las oleadas de ataque se han acumulado. Pero solo es repetir el proceso de lanzar una estrella de la muerte a un trabajador, huir, marear a las oleadas de ataque con mis dirigibles, ver que fui por el camino equivocado, cargar e ir por otra ruta, usar códigos para chequear que todo está bien, reiniciar porque usar códigos está mal, y así eventualmente mato a todos. Solo queda destruir el altar, que es más difícil de lo que creen, porque el camino es más largo y hay torres. Me creo el camino, pero apenas ataco me desembarcan con los dirigibles. Y ahora hay un espadachín en el lugar donde iba a poner mi catapulta. Provoco otra vez al ejército y se lo llevan, pero ahora hay una arquera en el otro lugar al que quería desembarcar. Ya parece que lo hacían a propósito. Encima de eso no hice espacio suficiente, pero eventualmente logro destruir la torre, y después hago lo mismo con el altar. Finalmente, ambos altares están destruidos. Solo queda llevar a Arthas a ambas llaves, y luego llevarlo a la puerta, así completando la misión, luego de unas dolorosas 6 horas, repartidas en 2 meses, pero bueno, si creyeron que esta misión fue difícil, lo fue. El siguiente capítulo no estuvo tan mal. Ahora me encuentro en la caída de Silvermoon. Lo único que tengo que hacer es matar a los guardianes del Pozo del Sol, pero Sylvanas me ataca, así que debo defender. Decidí atacar la base de Sylvanas, pero no. Así que decidí ir directamente a Silvermoon, pero antes de esto necesito mercenarios. Pero ¿no que no podías contratar mercenarios? No voy a contratarlos, voy a convertirlos en mis esclavos muertos vivientes. Con la ulti de Arthas más útil que la resurrección. Y fui al ataque, y qué raro, pensé que habría mejores defensas. Me pregunto por qué, que están en mi base. Así que aplico la legendaria técnica de no defender y esperar a que se vayan a dormir. Mientras tanto voy al Pozo del Sol, ya que por alguna razón los elfos nunca se toman la molestia de defenderlo. Supongo que confían en que los guardianes pueden con todo. Antes de esto me dieron gárgolas, que no son la mejor unidad del mundo por su poco rango y daño, pero en esta misión resultaron ser más útiles de lo que esperé. Yendo por partes, agrego al primer guardián con Arthas. El problema es que lo pueden stunear, y de paso lo atacan, pero soy capaz de solo atraer uno. También tienen la habilidad trueno, pero solo la castea si tiene 3 objetivos válidos cerca, por lo que no debo dejar que se acerquen a mis demonios de la cripta. Logro matar a los 2 primeros fácilmente, aunque le costó mucha vida a Arthas. Podría hacer lo mismo con los otros 2, pero el problema es que me falta tiempo porque van a atacar a lo que me queda de base. Reinicié y llevé a un demonio de la cripta para distraer, pero al final no hizo falta, porque esta vez terminé mucho más rápido. Esta vez los ataqué con una gárgola en lugar de Arthas,
porque por alguna razón no la stunean. De hecho, la priorizan, o sea que la puedo ir curando. Y así acabo con todos los guardianes terminando la misión. Yo esperaba que este capítulo fuera igual o más difícil que los anteriores, y resultó ser uno de los más fáciles. Me tomó menos de media hora completarlo. ¡Increíble! Y por primera vez siento satisfacción con la escena final. Ok, ya paro. También Black Rock and Roll para nada es un capítulo fácil, pero luego de enfrentarme a los elfos ya nada me asusta. Más aún si ahora tengo a Kel'Thuzad y un Wyrm de hielo. Y puedo hacer las mejoras del cementerio. Pero solo hasta nivel 2 porque necesito Ciudadela Negra, que necesita altar, que por alguna razón no tengo. La misión es destruir la base Orca Roja, mientras recibo ataques de varias otras bases orcas. Y a diferencia de los elfos, ellos sí son fáciles de lidiar, y nunca se ayudan entre ellos. La base roja está protegida por un lado por una base naranja, y por el otro por una base azul claro. Decidí ir por la base naranja ya que es la primera que me ataca. Además de que cerca hay una tienda en la que puedo comprar objetos incluidos TPs para regresar rápido a la base para defender. Como dije, las oleadas no son mucho problema, excepto por el azul claro, quien tiene zapadores que destruyen a mis edificios en un segundo. Intenté atacar a la naranja, pero no estoy en una buena posición. Pero al ir a la tienda también hallé una mejor posición para atacar al naranja, así que con cuidado lo voy atacando. Un problema es el cómo priorizan a mis catapultas los incursores y grunts. ¿A qué me recuerda? Por suerte que el Kel'Thuzad tiene un escudo de hielo para protegerlas. Ni me molesta en cuidar a mis gárgolas porque son frágiles, pegan poco y de muy cerca. Además de que los incursores las atrapan o los brujos orcos les tiran el lisier. Para destruirlas solo tengo que hacer un buen micro y tapear a mi base cuando me atacan. Eventualmente logro destruir la base y queda la base roja. El problema con esta es que tienen dragones, quienes son más fuertes que mi Wyrm de hielo. Más aún si los brujos les tiran furia impía. Kel'Thuzad obtiene el nivel 6. Y tengo su ulti que no es que sea mala, pero es que requiere canalizar y los brujos orcos pueden estudiarlo. Logro avanzar un poco, pero el problema es que su héroe es un maestro de las espadas con buen nivel. Matarlo no es fácil por sus ilusiones y que encima tiene su ulti. Logré matarlo, pero pierdo mis catapultas y ahora no tengo forma de acabar con la base más rápido de lo que reconstruyen. ¿A qué me recuerda? Decidí reiniciar toda la misión, y esta vez puse a mi sombra a vigilar al azul claro, lo cual es medio inútil si no presto mucha atención, puesto que como son azul claro y el mapa es blanco, me cuesta verlos. ¿A qué me recuerda? Acabo nuevamente con la base naranja, y esta vez con los cadáveres de grunts e incursores que mis carros de despojos guardaron. Uso la ulti de Arthas y snipeo a su nido de dragones, y funcionó muy bien, y parece que no la pueden reconstruir. Para hacer las cosas más dulces, ellos mandan a los dragones que les quedan a atacar mi base. Ahora ya no tienen ninguno defendiendo. Solo queda matar al maestro de las espadas. Es difícil, pero logré que se apartara de los demás. Además de que traigo varitas de negación para encargarme de sus ilusiones. ¿A qué me recuerda? Y logro derrotarlo. Ahora puedo destruir el resto de la base sin problema. Podría tomarme mi tiempo para destruir los demás bases para así obtener los libros, pero ñe. Destruyo la base y termino la misión. El asedio de Dalaran es una misión simple. Solo tengo que avanzar y matar a los archimagos, teniendo cuidado con el escudo que daña mis unidades. Y claro, con las oleadas de ataque, que trato de siempre pelear en mi base. Una vez adentro, exploro y obtengo objetos y criaturas que me ayudan. Destruir esta base no es difícil, puesto que tengo un decente ejército y ellos nunca acumulan una gran cantidad de unidades. Matar al siguiente archimago sería difícil si no existiese este conveniente lugar desde el que puedo arrojarles espirales de la muerte. También hay una fuente de salud, pero me viene a atacar un enorme grupo de grifos, y parece que hoy es el día de destruir a Max Steel, porque también me ataca el azul, y las hechiceras tiran polimorfismo a mis unidades. ¡Ay, ay, ay! Bueno, lo derroto en mi base y voy a destruir la suya usando la ulti de Kel'Thuzad. Pero el desgraciado de los gris otra vez me manda un montón de grifos. Me voy a la fuente para vencerlos, pero el azul reconstruyó todo lo que destruí. Quise cargar y detenerlos de hacerlo mientras acabo con la oleada del gris, pero luego de muchos intentos fallidos dije, ya fue. Y de nuevo destruyó a sus edificios, y de paso acabo con él. Solo queda matar a Antónidas, quien además del escudo está protegido por muchas unidades. Así que en lugar de arriesgar a mi ejército, solo lo chiseo con Arthas. Qué anticlimático. Pero supongo que si no existieran esos trucos, el capítulo sería el doble de difícil. Ahora solo queda el capítulo final, y es una misión de defensa. ¡Ay! Tengo que defender a Kel'Thuzad y de paso no tengo ningún carro de despojos para guardar cadáveres, por lo que será difícil hacer buenas ultis de Arthas. Afortunadamente con el tiempo me envían refuerzos. Realmente no es que las oleadas sean muy preocupantes,
Solo tengo que tratar de no perder unidades en los combates, guardando después de cada combate. Aunque a veces tengo que aceptar pérdidas. Aunque los tanques de asedio sí preocupan porque destruyen rápidamente a mis edificios, aun si tengo a varios acólitos reparando. Y vaya, no recordaba que los ataques fueran tan frecuentes. Tengo que constantemente dividir fuerzas y moverme rápido. Eventualmente obtengo infernales, y las cosas se estabilizan un poco. Y bueno, la misión no ha estado tan mal. El verdadero problema viene con la oleada final. Las tres bases me atacan a la vez con una masiva cantidad de unidades. Me tomó muchos intentos hacerlo bien, ya que no puedo distraerlos, porque apenas atacan a Kel'Thuzad nunca paran. Para esto usé las minas goblins que no agarré hasta ahora, donde está Kel'Thuzad. También distraje a la oleada de la izquierda con mis fuerzas restantes, por lo que solo me debo preocupar del medio y la derecha. Y gracias a cierta fuente le pasé ítems a Kel'Thuzad para aumentar su durabilidad. Además compré pergaminos de protección y curación, y ahora me doy cuenta de lo molesto que moverse en este lugar. Tengo que constantemente curar a Kel'Thuzad, y ya, con un mogollón de unidades atacándolo, el tiempo acaba. Y completo la campaña de los Sendas de los Malditos sin haber construido nada. Mi plan ha salido a la perfección. Sí, claro. Si quieren tener una idea de cuánto me costó, pues completar la campaña de los humanos me tomó 8 horas. Y la de los muertos vivientes me tomó 15 horas. Repartidas en 3 meses, pero bueno. Gracias por ver el video. Ahora sigue la invasión de Kalimdor. Yo me despido. Adiós.